Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de exposición de la palabra, pero quiero iniciar pensando en esta pregunta, para que tú también te la hagas. ¿Por qué Dios permite las tragedias? ¿Sí lo has pensado? ¿Por qué Dios permite las tragedias? Las calamidades. Hace una semana o dos, no recuerdo, se conmocionó al mundo del deporte por la noticia de que Kobe Bryant, jugador de básquetbol profesional, y su hija murieron en un accidente aéreo. ¿Por qué ocurriría algo como esto, si hay un porqué? ¿Por qué la muerte de una niña con su papá? Esta semana iniciamos la semana con la noticia de una joven llamada Ingrid que murió a manos de su novio por varias puñaladas y al final la desolló, si ustedes vieron la noticia. Y no solo eso, hizo circular, no sé si él, pero hicieron circular las fotos por internet de la joven, apuñalada y desollada. ¿Por qué ¿Por qué un Dios como el Dios en el que creemos permite cosas como estas? ¿Por qué Dios permite muertes trágicas como estas? Y pregúntate, hay tantas jóvenes en nuestro México, ¿por qué le tocó a esta chica Ingrid que su novio precisamente se enojara al grado de apuñalarla hasta matarla y al final desollarla y circular sus fotos por internet? ¿Por qué a ella y no a otras? ¿Por qué Dios permite cosas como estas? En 2004, 26 de diciembre de 2004, un tsunami afectó a Tailandia, Somalia, Tanzania y Kenia. 200,000 personas perdieron la vida. Yo fue la primera vez que supe que existía un fenómeno natural llamado tsunami en el 2004. Se vieron los videos de las olas llevándose a muchísimas personas, se vieron ciudades desoladas, casas arrastradas, muchos turistas perdieron a sus familias, esposos perdieron a sus esposas, madres perdieron a sus hijos, 200,000 personas arrasadas por un tsunami. ¿Por qué Dios, un Dios bueno, permitiría cosas como estas? ¿Por qué si Dios es bueno permite la tragedia? Y tragedias conocidas. Hermanos, esta semana, o semanas anteriores, escuchamos la historia del pastor, no recuerdo ahorita su nombre, el pastor Armando, he estado en contacto con él. He estado en contacto con él. Este pastor, que es el pastor de nuestra hermana Julieta, el hermano David. Hace 2 o 3 semanas perdió a su esposa en un accidente automovilístico. Una hermana de aproximadamente 50 y tantos años, un pastor que se dedica a servir a Cristo. Su hermana, su esposa va manejando, un tipo embiste el carro de la hermana y muere. ¿Por qué Dios permite? Parece que es incomprensible el que un Dios bueno permita la muerte de justos e injustos, que permita las tragedias, que permita lo que nosotros sabemos que para nosotros no está bien. Y la pregunta que quisiera abordar debido al pasaje, al encuentro con Jesús de hoy es: ¿estas personas acaso se merecían la tragedia? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 13, 1 al 5, porque en este encuentro con Jesús, precisamente nuestro Señor Jesucristo trata este tema y la pregunta que acabo de hacer. Así que por favor les voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Síganme con su vista. Si alguien a su lado no trae una Biblia, compártala. Si la trae electrónica, también léala ahí o compártala si es que alguien no la tiene. Lucas 13, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así:
En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Que no. Al contrario, si os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por esta oportunidad otra vez de abrir tu palabra y gracias porque estás aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por la salvación que hay en Cristo. Gracias porque tenemos vida espiritual en el nombre de Cristo. Y hoy te suplico, Señor, que abras tú las Escrituras en las mentes y los corazones de las personas que están aquí y me utilices a través de tu Espíritu, Señor, para que veamos la gloria de Cristo, veamos tu magnificencia. Te ruego, Señor, que seas tú el que se encargue de este servicio, de este culto, de la exposición de tu palabra, Señor, y que sobre todo te honremos a ti y te exaltemos. Te ruego, dirige este tiempo y te lo dedico a ti, te lo dedicamos para tu exaltación y la de tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo 1 otra vez, para leerlo de nuevo y ver la historia un poco más en detalle. Dice el versículo 1: en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Algunos fueron a hablar con Jesús, a platicarle esto. Pilato había cometido cierta infamia. Poncio Pilato era procurador de Samaria y de Judea. Se le describe en la historia como un personaje insensible, inmisericordia y obstinado, insensato, falto de sentido común, orgulloso, asesinó a muchísimos judíos y cometió muchos actos de crueldad. De este Pilato se está refiriendo este pasaje. Llegan algunas personas a Jesús y le cuentan. De hecho, si notan, el versículo dice algunos. Aquí los personajes que tenemos, recuerdan que hemos visto encuentros con Jesús, no conocemos sus nombres. Solo sabemos, según lo que dice el texto, que eran algunos que llegaron con Jesús, ¿verdad? Dice, algunos le contaron a Jesús que ciertos galileos vinieron a Jerusalén como peregrinos a ofrecer sacrificios al templo y que sin ellos saberlo, sin haber podido planear, sin haberlo podido prever, fueron asesinados por Pilato. Y lo terrible que vemos aquí, o por lo menos lo que se alcanza a entender, es que ustedes saben que llevaban animales a sacrificar al templo. Lo que se alcanza a entender es que Pilato cometió tal crueldad que no solo los asesinó, sino que su sangre la mezcló con la sangre de los animales que llevaban para el sacrificio. Si notan el versículo, léanlo de nuevo para que se capte esta idea. Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre, esos galileos, Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Este hombre era cruel y las cosas que hacían eran aberrantes. Ahora, vienen estos hombres, o estos algunos, vienen a contarle a Jesús esta tragedia. Y antes de que siga, quiero que notemos que hay dos tipos, por lo menos dos tipos de sufrimiento. Podríamos hablar de muchas más categorías quizás, pero ahorita vamos a hablar de dos categorías del sufrimiento. Número 1, el sufrimiento cuando Dios lo trae a nosotros o Dios lo permite a nosotros a causa de una disciplina. Disciplina, como dice Hebreos 12, disciplina Dios como padre, disciplina a quien ama, instruye como un padre a sus hijos, ¿verdad? Ese tipo de disciplina a veces nos causa dolor o siempre nos causa dolor porque es Dios otra vez llevándonos hacia Él. Otra vez atrayéndonos hacia Él, causándonos dolor para que miremos, para que regresemos, para que vayamos como aquel hijo pródigo, otra vez a casa de su padre. Esa disciplina que te trae hacia Dios. Pero la segunda categoría, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es el sufrimiento que Dios trae como causa de su juicio. No es la disciplina de un padre a su hijo, sino la disciplina de la que habla este pasaje, y ahorita lo verán, es el sufrimiento que Dios permite y hasta Dios trae a la vida de una persona como causa de su juicio.
Desarrollaremos más, pero entiendan, no se trata ahorita de una disciplina del padre a sus hijos, sino del juicio de Dios. Ahora, tengan esto en mente: juicio de Dios, castigo como juicio de Dios por los pecados. En esta cultura antigua se pensaba, y la verdad es que todavía se sigue pensando, que toda tragedia era consecuencia de pecados o la retribución de tus pecados. Si alguien está pasando algo, alguna tragedia, algún dolor muy fuerte, seguramente esa persona ha pecado. Seguramente algo trae contra Dios, algo no ha confesado. Eso se pensaba y se sigue pensando, pero en el mundo antiguo era mucho más extendida esta creencia. Si algo malo te ha pasado, revisa bien porque algo debes con Dios. Y era una creencia muy extendida. Siempre lo malo te sucede porque has pecado. ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando Job estaba pasando por este largo tiempo probablemente de sufrimiento, sus amigos vinieron a consolarlo. Y eran sus 3 amigos que en vez de consolarlo le decían: Job, arrepiéntete, porque perdió a sus hijos, perdió a su familia, mis hermanos. Ustedes saben, ya han leído el libro de Job, los que lo han leído. Perdió sus negocios, su ganado, perdió la salud. Se describe a Job como un hombre casi... de hecho, se describe así, como un hombre repugnante en la comunidad. La gente ya hacía burla de él. Dice Job: yo a mucha gente ayudaba, dice, ahora se burlan de mí. Yo a mucha gente extendí mi ayuda y ahora los niños vienen y se burlan de mi apariencia porque estaba totalmente desfigurado. Cuando llegan sus amigos, le dicen: Job, arrepiéntete. Algo hiciste. Confiésaselo a Dios. Y Job les decía: es que yo no tengo algo que te esté ocultando. Le decían: es que no puedes estar sufriendo así si no es a causa del juicio de Dios, según ellos pensaban. Ahora, cuando vienen estas personas a contarle a nuestro Señor Jesús acerca de esta matanza de Pilato, quizás pensaron, o seguramente por lo que vemos que Jesús habló, que en algo habían violado la ley de Dios y por eso Dios no les permitió ofrecer el sacrificio que llevaban. Quizás algunos pensaron: bueno, debe ser un castigo, porque nadie que venga a ofrecer un sacrificio al templo de Dios, pues Dios lo va a permitir que sufra esta tragedia. Seguramente tenían pecados no confesados. Es como si alguien aquí en esta mañana sufría de un infarto. Entonces rápidamente algunos quizás empezarían a pensar: bueno, es que seguramente algo el hermano no haya confesado. Es un juicio de Dios por la vida que ha llevado y demás. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, cuando les contaba, cuando yo vi esa noticia del tsunami en 2004, estaba yo platicando con algunos hermanos de la iglesia donde yo estaba allá en México, en ese entonces, y recuerdo que alguien me dijo: si te fijas, me dijo, el tsunami alcanzó a naciones que son paganas e idólatras. Yo me quedé pensando: pues es cierto, ¿verdad? No, allá está extendidísimo el culto a dioses paganos y cultos idólatras de toda índole. Y yo lo creí. Yo dije: sí es cierto. Por eso Dios permitió el tsunami. Por eso se llevó a tantas personas. Es un castigo de Dios. Es la justicia de Dios. Dios impartiendo justicia a la gente que no le venera. Seguramente lo merecían, pensé. O deben de haberlo merecido. Pero Jesús me respondió a través de este texto, versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Piensas que los que murieron en el tsunami, me estaba diciendo Dios, eran más pecadores que tú? O la siguiente pregunta: ¿piensas que eres mejor y más bueno que aquellos que murieron en un tsunami? O mejor que Kobe Bryant y su hija. O las jóvenes de esta iglesia son mejores que la joven que murió a manos de su novio o su exnovio que la mató a puñaladas. Por eso ella se lo merecía. Dice el Señor, respondiendo, les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Jesús de inmediato responde a la creencia extendida de que había siempre retribución de Dios por el pecado. Piensan que son mejores ustedes. Ayer en la madrugada, hermanos, en el Boulevard Guadiana, si vieron la noticia, una tragedia. Lean las noticias. Un accidente
un accidente, una colisión de dos carros. Hermanos, una persona, solo leí la noticia rápido, la verdad es que sí me dolió leerla aquí en la Avenida Guadiana. Hasta una persona resultó decapitada por el accidente y varias personas muertas. La pregunta que quería Jesús ahorita: ¿piensas que los que murieron en Boulevard Guadiana eran más pecadores que tú? ¿Piensas que hoy estás aquí con salud porque eres mejor que ellos? ¿Piensas que no te tocó a ti el accidente? ¿Piensas que porque llegaste hoy, si llegaste en carro, camión, caminando, tú merecías ser cuidado por Dios? Tú no merecías la muerte que ellos encontraron. Quizás ellos se merecían, quizás es el juicio de Dios sobre personas que lo merecen. Dice Jesús: ¿piensas que ellos son más pecadores que los que estamos aquí en esta iglesia? Versículo 3. Responde Jesús: os digo que no. Repito, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No eran peores que los demás galileos, ni las personas que murieron en Boulevard Guadiana eran más pecadores que nosotros. No eran más merecedores de castigo que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos por estar aquí vivos. Dice Jesús: no, ninguno de ellos son peores, ni ustedes son mejores. Dice: si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y por supuesto no habla de un fallecimiento trágico, o quizás sí, pero está hablando de la muerte y la separación, no solo física, sino la retribución de verdad de la justicia de Dios hacia el pecado. De verdad, la muerte que viene después de la muerte que te encontrará si no te arrepientes. Si no entiendes que has pecado ante un Dios santo y justo y bueno, y que tus pecados te condenan ante Él y solo ante Él, piensas que estás aquí por tu bondad, estás aquí por la misericordia de Dios que hoy te ha traído. Tú no te mataste en el accidente porque Dios te cuidó hoy y te trajo. Piensas que la salud que gozas hoy es una salud merecida. Si no se arrepienten, dice, todos perecerán igualmente, dijo Jesús. Sin arrepentimiento, la retribución de verdad del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman de ese fruto, ese día van a morir ustedes y todos sus descendientes. Ese día se introdujo el pecado y la muerte como la retribución de Dios, porque nosotros hemos ofendido a un Dios santo. Si estamos vivos, no es otra cosa que la paciencia de Dios que nos guía a todos al arrepentimiento. La paciencia de Dios que está guardando a las personas. Estamos gozando de la gracia y la paciencia de Dios. Ahora, versículo 4 dice: ¿o pensáis que aquellos 18? Y después Jesús, después de que le cuentan la historia, dice Jesús: bueno, yo les voy a contar otra. Dice: ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores? Todos los hombres que habitan en Jerusalén. ¿Ustedes piensan que esos que murieron, o la joven que murió, son más deudores ante Dios que todos los demás durangueños? Una torre había caído sobre 18 personas. ¿Eran más pecadores que todas las personas que habitan en Jerusalén? ¿O más pecadores que las personas que habitan en Durango? Versículo 5. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y de nuevo el Señor Jesús dice: si no te arrepientes, tú también vas a perecer igualmente. Si no te arrepientes, va a llegar el castigo. Recuerden que no estamos hablando en este pasaje de disciplina de Dios para corrección. Está diciendo: sí va a llegar el día del juicio. Sí va a llegar el día de la retribución. Sí va a llegar el día en que se va a exigir el pago de los pecados. Si hoy estás aquí por la misericordia y la paciencia de Dios. Pero sí va a llegar el momento en que si tú no te arrepientes, perecerás eternamente. Igualmente y peor de trágico, porque la muerte solo es esa separación física, solo es la entrada a la muerte eterna de aquel que no se haya arrepentido de sus pecados. La respuesta de Jesús es: ni los galileos, ni estas 18 personas que murieron, ninguno era más pecador. Todos son pecadores por igual, ustedes y ellos, y por supuesto nosotros. La pregunta no es: entonces, ¿por qué a ellos les sucedió esta tragedia? La pregunta correcta que hoy deberíamos hacer nosotros a ver esta historia, a ver lo que Jesús dice es: ¿por qué a ti no te aplastó la torre?
¿Por qué tú y tu familia no fueron los del accidente en Boulevard Guadiana? Estaba escuchando la historia, bueno, un pastor estaba platicando o estaba contando de un miembro de su congregación que era gran amigo suyo, muy buen amigo suyo. Tenían 2 o 3 hijos, no recuerdo, y tuvieron una bebé. Llegó la llamada al pastor diciéndole que su amigo le dijo que por la noche su bebé tuvo muerte súbita. Amaneció muerta. El hombre estaba devastado. Fue a visitar a su amigo el pastor y estaba totalmente devastado. ¿Qué puedes esperar? Claro que estaba devastado. Venía devastado y dice que una y otra vez decía: ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí? Decía, lo vi desesperado, decía el pastor, lo vi desesperado, angustiado, lloraba, estuve con él un rato y seguía diciendo: ¿por qué Dios me permitió que esto me sucediera a mí? ¿Por qué me está permitiendo? Yo soy un cristiano, yo soy fiel, era amigo del pastor, dice, yo sirvo en la iglesia, ¿por qué a mí? Dice el pastor, llegó un momento en que quise, dice, casi darle una cachetada con palabras para que reaccionara por lo menos un poco, y lo hizo diciéndoselo así, sin golpearlo, pero con palabras le dijo. Cuando él dijo, ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí? Le preguntó el pastor, ¿por qué Dios no lo habría de permitir? Si has sufrido, creo que todos, en cualquier mayor o menor medida, si te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha pasado? Pregúntate hoy, ¿por qué no? ¿Dios acaso te debe misericordia? ¿Dios acaso te debe amor? ¿Acaso te has ganado algo de Dios? ¿Acaso Dios te ve y has sido un hombre o una mujer perfecto que ha seguido la ley de Dios en todos los puntos? No. Todos hemos sido pecadores. Y todos hemos recibido gracia de Dios y misericordia de Dios. Si has sufrido, no preguntes por qué a mí, mejor pregunta, la verdad es por qué a mí no. Detrás de esta pregunta, si preguntas por qué esto le pasó a estas personas, pregúntate por qué a mí no me pasa esto. Cuando alguien pregunta por qué me pasa a mí, está la suposición de que no merecemos algo así. Yo no lo merezco, piensas, o no merecemos la injusticia, algunos dirían, no merezco el maltrato, no merezco la incomprensión de otros, no merezco el abandono, no merezco la separación, no merezco la soledad, no merezco la bancarrota. No merezco las calamidades o la vergüenza o la muerte de un bebé. Tal vez el narcotraficante lo merece. Tal vez el ladrón, pero yo no. Tal vez los de la Torre de Siloé se lo merecían, pero yo no. ¿Por qué Dios no habría de permitir el dolor o el sufrimiento? Porque pensamos, hermanos, erróneamente que Dios debe misericordia a nosotros. Pero la misericordia y la gracia, por definición, la gracia de Dios, por definición, no es algo que merezcamos. La gracia de Dios es el favor de Dios hacia nosotros, personas que no merecemos la bondad de Dios. Y sobre todo, merecemos el castigo y el juicio de Dios por nuestros pecados. Mira, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia quienes no lo merecen. Y además, esta gracia se extiende hacia quienes merecen el castigo. Dice Romanos 3, versículos 9 al 12. Entonces, ¿qué? Dice Pablo hablando con los judíos, ¿nosotros somos mejores que ellos? Hablando de los gentiles. Si lo quieren buscar, mejor búsquenlo para que lo lean conmigo. Romanos 3, versículos 9 al 12. Romanos 3, versículos 9 al 12, para que ustedes también lo sigan en sus Biblias. Romanos 3, versículos 9 al 12. Romanos 3, versículos 9 al 12. Mira lo que dice. Dice, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo hablando a judíos? Nosotros, los judíos, ¿somos mejores que ellos, los gentiles, los que no son judíos? Dice, de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos, hermanos? Ni aun uno. No hay quien entienda, dice la Biblia. Mira cómo nos ve Dios a los hombres. No hay quien busque a Dios. No hay persona, léanlo, esa es la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí leemos en Romanos. Según la opinión de Dios, no hay una sola persona que haga lo bueno.
Entonces, ¿quién merece la misericordia de Dios? Si nadie ha hecho lo correcto delante de Dios, dice la Biblia, aunque tus obras parezcan buenas, dice Dios, ante los ojos de Dios, ninguna obra ha sido buena. Todos han sido pecadores, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada quien trata de buscar a Dios a su manera y trata de hacer sus actos de justicia o de bondad a su manera, pero no para Dios, no desde un corazón regenerado, no es de Dios. Dice, todos son inútiles, dice Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no hay ni uno bueno, ¿quién de todos nosotros merece la bondad de Dios? Hemos recibido tanta bondad todos los días que en vez de suplicarla casi exigimos sin darnos cuenta que Dios nos la dé. Hace unos minutos, hace una hora, estábamos escuchando la enseñanza del pastor Samuel, que hablaba acerca del sufrimiento. Y veíamos pues la actitud del cristiano en medio del sufrimiento. Pero parece que este pasaje nos habla más de la actitud del cristiano cuando no está sufriendo. Cuando las cosas están en calma. Cuando debieras preguntarte, ¿y por qué las cosas están así en calma? O cuando has pasado por sufrimiento también, ¿por qué es Dios injusto con lo que me sucedió a mí? Hemos recibido tanta bondad que casi la exigimos. Y cuando pensamos que los tratos de Dios a nuestro parecer no son misericordiosos o llenos de gracia, nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? No es justo que si yo soy un buen empleado, tenga un jefe malo. No es justo que yo estoy aplicando los principios bíblicos en mi trabajo y tengo un jefe que es malo, es mal jefe y además no es un buen ambiente donde estoy. No es justo. O soy una buena esposa, dice alguna esposa por ahí, ¿no? Y tengo un esposo desobligado, ¿verdad? Tengo un esposo. O una esposa, oye, no es justo, no es justo. Si yo busco a Dios, mi esposo no lo busca. No es justo que las cosas sean así. Veo otras hermanas que ni buscan al Señor, tienen un esposo que ama al Señor. Y yo debería merecer algo así. O un buen cristiano, ¿no? Yo soy un buen cristiano, me he comportado de una manera buena y yo soy el que tengo una enfermedad. A mí me da un cáncer o una enfermedad terminal. Pero yo quería servir a Dios. Pero ¿por qué personas que yo veo que de verdad hacen las cosas mal, yo no merecería esto? O me dirijo justamente a mis negocios. A lo mejor tienes un puesto, un negocito, una tienda, y yo vendo kilos de a kilo. Y el vecino que hace todas sus tranzas le va bien, y yo ya casi estoy cerrando porque no tengo para pagar la renta. No es justo que las cosas pasen con gente que se conduce rectamente. El padre haya perdido la bebé, que haya tenido una muerte súbita, quizás podríamos decir, no es algo, si es un buen cristiano, no es algo justo. El teólogo R.C. Sproul cuenta en su libro La santidad de Dios con respecto a este pasaje, cuenta que él daba clases en una universidad y tenía una clase de 250 estudiantes. Por la materia que estaba dando, tenían que entregar tres trabajos escritos. Cuando llegaron, les dio la fecha, les dio los lineamientos, me los tienen que entregar. Son 3 trabajos, estamos claros, decía el hermano, porque ya sé con cada cosa que salen los estudiantes, a ver, bien claro, la fecha, la forma, ok, listo. Ya tenían la fecha. Llega el primer día de la entrega, de 250 estudiantes, solo 225 traían su trabajo, y 25 no. Y él les había dicho, en la fecha y en forma. Bueno, profesor Sproul, le decían, profesor Sproul, denos chance, es que mire, la verdad, de la preparatoria a la universidad, pues como que todavía no nos ajustamos, por favor. Bueno, les voy a dar 3 días más, entréguenmelo. Se lo entregaron, contentos todos. Llegó la segunda fecha de la entrega. Ahora, solamente 200 traían el trabajo y 50 no. Y bueno, a ver, Gutiérrez, a ver, empieza a dar apellidos. No, pues no lo traigo. Y ahí vienen ahora los 50. Oiga, profesor, pero denos chance. Denos chance, mire que andábamos de vacaciones. Está bien, les voy a dar chance. Pero esta es la última, les dice. A la próxima tienen su 0 de calificación. Bueno, llega la última fecha. No recuerdo los meses. Llega la última fecha y sí, ya nada más 100 traían la tarea. Entonces, su reporte escrito. Pues entonces empieza a dar los nombres y dice, pues, Gómez, tu tarea.
No, no la traigo. Y dice otro, pero no se preocupe, profesor Sproul, dice, ya, relajado, algo así le dijeron, no, usted relajado. Estamos en eso, ya en unos 3 días todos la traemos. Digo, a ver, Gómez, ¿la tienes? No, 0. Y luego Gutiérrez, no, 0. Y dice que todos empezaron a bucear y uno por ahí gritó, no es justo. Y dice, no es justo, a ver tú, Melo, a ver tú, no es justo, ¿por qué? No, pues es que, pues, denos chance. A ver, entregaste tu tarea, bueno, otro apellido, pues. Entregaste tu tarea pasada, no. ¿Quieres justicia? Sí, otra, Ríos, no, otro apellido. Otro apellido, uno que no haya aquí, Sánchez. No, bueno, no, ya, hermanos, no me hagan caer. Cualquier apellido. Cualquier apellido. 0. Pero no es justo. Bueno, entregaste el pasado, ¿quieres justicia? Tampoco entregaste el pasado a tiempo, eso también 0 en el pasado. Porque lo que buscas es justicia. Que todos se quedaron calladitos. Todos se quedaron calladitos. Porque se habían acostumbrado a la misericordia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos acostumbramos a la misericordia de Dios. Viene un evento trágico y pensamos que no es justo que Dios nos haga pasar por pesares. No es justo que Dios nos trate así a nosotros, cuando en principio jamás fue justo que Dios nos diera la oportunidad de abrir la Biblia este día, de llegar a este lugar. Te levantaste, respiraste, caminaste y Dios en su misericordia y en su gracia detuvo su mano de justicia sobre ti para mostrarte misericordia y no darte el castigo que de verdad mereces por tus pecados, que es el infierno. Pero lo damos por sentado. Pensamos que no es justo cuando Dios de verdad muestra actos de justicia, como en quizás la torre de Siloé. Si se trata de merecer algo, como decía el profesor Sproul, ¿quieres justicia? Mira lo que dice Romanos de justicia: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quieres justicia? No hay quien entre a la gloria de Dios. ¿Quieres justicia? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Quieres justicia? Dice Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. Aquel que haya pecado, ese morirá. ¿Quieres justicia? No tienes acceso a Dios. Te acostumbraste a la misericordia, pero si quieres justicia, tendrías que aplicar la justicia. Eso es lo que mereces, eso es lo justo. Así que, hermano, no te sorprendas del dolor y la aflicción. Sorpréndete de la gracia de Dios. Amén. Que no te sorprenda el dolor y la aflicción. Que no te sorprendan las pruebas duras. Porque otros sufren, porque tú sufres, que no te sorprenda. Sorpréndete más bien de la gracia de Dios que ha sido extendida por años, que tengas días a tu vida. Por años se ha extendido la misericordia de Dios. Sorpréndete que siendo pecador te haya tenido aquí esta mañana para escuchar de su evangelio, de que Cristo ha muerto por ti, de que Cristo pagó tus pecados. Sorpréndete de cómo ha tenido paciencia y misericordia. Sorpréndete de cómo cuando le diste la espalda, y sabes cuándo, Dios sigue tiernamente de tu lado mostrándote misericordia y gracia, dándote inmerecidamente de su amor, de sus cuidados y de su bondad. Sorpréndete de que hoy pudiste respirar porque no lo merecías. A la luz de Dios no mereces una bocanada de oxígeno. Sorpréndete que escuchas, que miras, que caminas, que degustas. Sorpréndete de que estás sentado y que la misericordia de Dios y la gracia de Dios es la que te sostiene. Lo que te sostiene de no morir de un infarto en ese momento es la mano misericordiosa de Dios. No está obligado en el siguiente segundo a darte vida. Él es el que te sustenta y te sostiene. No te des por sentada la misericordia de Dios. Platicaba hoy con mi amigo Nelson. Me estaba dando clases a los niños. Y le decía en la mañana, nos vemos los domingos en la mañana para tener un estudio. Y le decía, piensa en esto. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver a tus papás. ¿Por qué tienen que llegar a la iglesia? Desde la perspectiva de Dios. Estamos acostumbrados, a rato nos vemos. Le decía yo, dejé a mi esposa en la casa. Yo asumo que está bien. Yo asumo que ahorita llega a la iglesia o voy por ella. ¿Por qué asumo que está bien? ¿Por qué asumo que si la dejo sola está segura? ¿Por qué asumo que la voy a encontrar con vida? ¿Por qué asumo que va a estar íntegra? ¿Por qué asumimos que mañana despertamos? Hermanos, porque nos hemos acostumbrado a la gran misericordia de Dios, y eso es trágico. No te sorprendas del juicio de Dios, sorpréndete de la gracia de Dios por la cual vives. La gracia en este pasaje está escondida, pero al mismo tiempo brilla.
Porque el favor inmerecido de Dios, de que a ti no te haya alcanzado el juicio de Dios, es un regalo. Sorpréndete. No solo es un regalo de Dios a quien no lo merece, sino es un regalo de Dios para nosotros que merecíamos, como vimos en Romanos, el castigo de Dios. La gracia, el favor, el amor de Dios inmerecido es incomprensible, porque esperamos que Dios sea bondadoso con los buenos, pero Dios es bondadoso con el malo y pecador, y eso somos, dice la Biblia, todos. Es incomprensible porque no comprendemos por qué Dios da lo bueno al pecador. No te asombres de la tragedia, asómbrate de la gracia. No te asombres de los miles de muertos por el tsunami. Asómbrate de que tú sigues vivo para ver la misericordia de Dios que en otras ocasiones has dado por sentada. No te asombres de que una muchacha muere a manos de un joven asesino a puñaladas. Asómbrate de que sin tener ninguna obligación contigo, Dios te ha conservado seguro hasta este momento. No te asombres de que 18 personas quedaron bajo los escombros de la torre de Siloé. Asómbrate que Dios te da el tiempo para arrepentirte hoy, antes de que te encuentres con un Dios justo que te va a juzgar si no te has arrepentido ante su presencia y has confiado en Cristo. No te asombres del dolor. Asómbrate también de que un día terminará el dolor para siempre. No te asombres de la discapacidad. Asómbrate de que un día tendrás un cuerpo renovado. No te asombres de la derrota, asómbrate de la victoria en Cristo en la cruz y la victoria que tenemos en Él, los que hemos confiado en Él. No te asombres de la injusticia, asómbrate de que el juez justo hará justicia y ordenará un día todas las cosas, hermano. No te asombres de las cosas que no tienen sentido en tu vida. No te asombres, no te maravilles, no te angusties de las cosas que no tienen sentido hoy aquí. Asómbrate que Dios, que todo lo conoce, tiene un plan completo y perfecto para ti. Y tiene planes más altos y pensamientos mejores de lo que tú jamás hubieras soñado para tu propia vida y para tu eternidad. No te asombres de la pérdida. Asómbrate de que llegará el momento en que no habrá más separación jamás de los que Dios salvó, ni de Dios. No te asombres del dolor y la tragedia. No te asombres de Tailandia y Siloé. No te asombres de lo mucho que has sufrido. Asómbrate de Dios viniendo a este mundo. Asómbrate de Jesús colgado en una cruz. Asómbrate del pago de tu deuda sin merecerlo. Asómbrate de que Dios hoy te da paciencia, tiene paciencia hacia ti porque te está guiando hacia el arrepentimiento. No te asombres del dolor y la tragedia porque esas cosas pasarán. No te desconciertes por el sufrimiento, el tuyo o el de los demás. No te asombres de esas cosas, hermano. Asómbrate de la gracia de Dios. Del favor inmerecido de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu inexplicable gracia. Por tu amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hoy estamos aquí vivos. Estamos con salud o cierta salud, porque tú has extendido la misericordia hacia estos seres pecadores que te hemos ofendido. Gracias porque tu paciencia nos guía al arrepentimiento. Y te ruego por personas que hoy estén aquí, que no se hayan arrepentido delante de ti, que no hayan mirado la cruz. Tú abras esos ojos, concedas ese arrepentimiento que ellos no pueden ofrecer, que ellos no pueden decidir. Pero tú sí, Señor. Obra en esos corazones de quienes has guardado hasta este momento con misericordia. Has detenido tu justicia hacia ellos y hoy los guías al arrepentimiento. Concede hoy arrepentimiento para quien no lo hayas concedido antes. Que miren la gloriosa cruz y el perdón de sus pecados en esa cruz. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu favor inmerecido hacia nosotros los pecadores. Qué admirable es tu gracia, qué admirable eres tú quien la imparte hacia nosotros. Gloria a ti, Señor, en nombre de Cristo. Amén.